estar girando y demás cosas. Así como cuando hicimos dinámica, tuvimos unas primeras clases donde solo veíamos cómo era el movimiento sin preocuparnos de por qué se generaba el movimiento, o sea, esas primeras 3 clases de cinemática. Y después vimos que las cosas se movían porque había fuerzas y todo eso. Ahora va a ser un poco más rápido, pero va a ser lo mismo. Eh, Primero vamos a ver solo movimientos de cuerpos rígidos, o sea, lo que se llama cinemática del cuerpo rígido, que es la guía 4. Y después la próxima clase ya empezaremos, ahora sí más corta la parte cinemática, porque ya están más cancheros. La clase que viene ya vamos a ver por qué gira un cuerpo rígido, que es más o menos lo que vimos la última clase antes del parcial. ¿Se acuerdan que uno hacía un torque sobre algo? Entonces aparecía una aceleración angular, por ejemplo, para abrir una puerta o para girar una tuerca con una pinza, cuanto más torque le hago, todas esas cosas. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Hoy nos vamos a preocupar por lo que es la cinemática del cuerpo rígido, que es cómo se mueven estos cuerpos rígidos. Y bueno, lo primero que vamos a definir es qué es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido, bueno, a ver, vamos escribiendo si quieren. Mm, A ver si todo esto funciona hoy velozmente. Muy bien, parece un buen día. Lapicito, ¿no? Lapicito, bien. Entonces vamos a definir un cuerpo rígido. Sí, un cuerpo rígido, lo que estamos pensando es un cuerpo que no se deforme, ¿sí? Un cuerpo que mantenga su forma. Una virome, una caja, una mesa, antes de que se rompan, digamos, ¿no? Digo, cualquier cuerpo rígido uno lo puede aplastar, hacerle cualquier cosa. Bueno, la idea es ver cómo se mueve un cuerpo al que no le va a cambiar la forma, no se deforma. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro 2 puntos cualquiera de este cuerpo rígido, si yo tengo un cuerpo rígido, podría ser una botella, por ejemplo, 2 puntitos cualquiera de esta botella están siempre a la misma distancia uno del otro, ¿sí? O sea, las distancias entre pedacitos de ese cuerpo, para cualquier par de pedacitos, siempre va a ser la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo no se está deformando, no se está estirando, no le está pasando nada raro. Em, bueno, cuando uno tiene estos cuerpos rígidos, ahora se van a mover, que es lo que vamos a estudiar en esta parte, que tendría como título cinemática del cuerpo rígido. Vamos a distinguir 2 tipos de movimientos que después los vamos a ver mezclados. Pero digo, los 2 tipos de movimientos sería uno que esto se mueva así, o sea, siempre sin girar, digamos. Eso se llama una traslación pura, ¿sí? Un movimiento de traslación. ¿Y qué define un movimiento de traslación? O sea, esta virome que está yendo así hacia la izquierda, que todas las partes de este cuerpo rígido tienen en cada instante la misma velocidad v y la misma aceleración. O sea, todos los puntitos de cuerpo rígido se están moviendo con la misma velocidad y la misma aceleración. Todos los puntos del cuerpo rígido ¿qué pasó? Así que por ahí no asistiré a la clase. Perfecto. Es una clase cortita, no te vas a perder mucho. Importante, pero cortita. Un mismo instante, todos los puntos del cuerpo rígido tienen, en un mismo instante, la misma velocidad y aceleración.
O sea, básicamente este cuerpo rígido, por ejemplo, en la misma botella, que puede estar así torcidita, lo que dice es que todos los puntos de este cuerpo rígido tienen la misma velocidad. Cualquiera sea el puntito, todo se mueve igual. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, que un instante después esta botellita esté más adelante, pero igual, ¿sí? Se está trasladando solo para algún lado. Cualquier puntito que quieran, tienen todo la misma vez. Vale, nos vemos. Ese es un movimiento que se llama traslación pura. Es algo que solo se está trasladando sin girar. Después vamos a definir un poco lo que es una rotación. Solo rotación. Rotación significa que todas las, no sé, que tengo un eje y está rotando alrededor de algún eje, ¿no? Yo paso un eje por acá y roto alrededor de ese eje. Puede ser en el medio del lápiz, ¿sí? Que el lápiz gire sobre sí mismo. Y puede ser desde una punta, que el lápiz esté girando así, ¿sí? Y también depende del eje de giro. Este lápiz puede girar alrededor de este eje, o también podría tener un lápiz que gire alrededor de un eje que va sobre el lápiz, o sea, que esté dando vueltas sobre sí mismo, ¿no? Yo siempre que estoy rotando hay un eje alrededor del cual estoy rotando. ¿Qué significa que tengo una rotación pura? Que todos los puntitos, todas las partículas de este cuerpo rígido, todas las partículas que forman el cuerpo rígido tienen la misma velocidad, pero la misma velocidad angular, ¿sí? Tienen la misma omega y por supuesto la misma alfa, ¿no? Así como antes tenían la misma velocidad y la misma aceleración, ahora lo mismo, pero angulares, ¿sí? Eso es un objeto, fíjense que lo que estoy diciendo es que tengo un punto y un eje alrededor del cual giro, pero no se mueve, o sea, no se está yendo para el costado. Solo está rotando alrededor de algún punto y alrededor de algún eje. ¿Está bien? Si tengo este movimiento de rotación pura, bueno, vamos a ver un par de detalles. Una de las cosas que puedo ver es que, a ver si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo rígido que tiene esta forma horrible y está girando alrededor de este eje omega, tiene una velocidad angular así. ¿Esto qué significa? Que este cuerpo rígido está girando alrededor de este eje de esta forma, ¿no? O sea, este puntito rojo le está entrando a la pantalla, mientras este verde está saliendo de la pantalla. Y si yo quisiese, por ejemplo, pongo acá mi origen de coordenadas, ¿no? Mi punto O. Y quiero saber qué velocidad tiene este punto P. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Tengo algo que está girando alrededor de este eje omega. ¿Cómo va a ser la velocidad de ese punto P? ¿Ninguno se acuerda? Esto es la segunda clase de cinemática, ¿sí? Movimiento circular. Básicamente la velocidad de ese punto P va a ser omega por R, ¿no? Donde, no sé, R será este vector. Muy Tendría bien. que saberlo, estos vienen del examen, che. Por eso es un repasito. Ahora, ¿qué pasa con ese producto vectorial? ¿Se acuerdan que de lo único que termina dependiendo era de la distancia al radio de giro, ¿no? No importaba desde dónde estoy midiendo. O sea, si yo pongo mi origen ahí o pongo mi origen acá, 1', la velocidad de este punto me tiene que dar la misma, ¿no? Si este, por ejemplo, es R'. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque acuérdense que la velocidad solo depende del radio en el cual estoy girando. O sea, en realidad esta velocidad después era, o sea, cuando yo hacía este producto vectorial que me daba omega, el módulo de omega por el módulo de R por el seno del ángulo, ¿sí? Acá tengo el ángulo, por ejemplo, para R entre R y omega. La parte de R por el seno del ángulo en realidad me está dando esta distancia que era el radio de giro. Básicamente lo que estoy viendo es que para calcular velocidades, donde ponga el origen sobre ese eje alrededor del cual estoy girando, me da lo mismo. ¿Sí? Para calcular velocidades, bueno, van a ver que con aceleraciones pasa lo mismo, ¿no? Básicamente tengo que calcular la v, que es omega por r, me tiene que dar lo mismo si uso el vector r azul o uso el vector r' verde, ese que hay ahí. ¿Están todos de acuerdo? Si no, probémoslo, pero a ver, escribamos cuánto vale Vp si lo miro desde el punto O'. Esto sería omega por R'. ¿Están de acuerdo? Estoy calculando la misma velocidad de P, que tiene que ser la misma, pero desde la R'. Entonces esa velocidad de P, fíjense, pues te lo voy a hacer ahora en un ratito, es omega por, y está claro que R', que es ese vector que va de O' a P, lo puedo escribir como el vector O' más el vector R. ¿Están de acuerdo? O sea, ese vector verde lo puedo escribir como que es, no sé, lo pongo en azul, es este más este. Si sumo esos dos vectores verdes, el O' y el R, me da el vector R'. Bueno, vean que si distribuyo esto, me queda omega por O' más omega por el vector R. ¿Y qué pasa con esto? Con omega por O'. Son paralelos, ¿no? Como son paralelos, Sí. producto vectorial me va a dar 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que escribir la velocidad con R' o con R me da lo mismo. O sea que tomar el eje en cualquier lado del eje, tomar el origen en cualquier parte del eje de rotación, me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la velocidad de rotación lo único que le importa es la distancia, esa que dibuja en rojo, que es la distancia, digamos, perpendicular al eje de giro. Esa es la primera cosa que vemos. En la segunda que vemos en una rotación pura, por ejemplo, es que si yo agarro también, ¿no?, el mismo cuerpo rígido y estoy girando alrededor de este eje omega, está claro que si yo pongo un punto P y un punto Q sobre una línea paralela a omega, que este punto P y este punto Q tienen la misma velocidad. ¿No? Esto está girando así. ¿Por qué tienen la misma velocidad esos dos puntitos? Están a la misma distancia del eje de giro, ¿sí? Perfecto. Entonces digo, los puntos ubicados sobre una recta paralela al eje de rotación tienen la misma velocidad. La misma velocidad v, ¿no? La misma omega la tiene todo el cuerpo rígido. Esto de vuelta también lo podemos mirar si quieren, si llamo a este
No sé, supónganse que el origen está acá. Y llamo a este RP y a este el radio de Q. Fíjense que la velocidad de P, ¿cómo la escribo? Por ejemplo, como omega por RP. La velocidad de Q la escribo como omega por el radio de Q. Y de vuelta, ¿no? Voy a hacer lo mismo que hice antes. La velocidad de Q ahora la quiero escribir como omega por IRQ. Está claro que lo puedo escribir como R de P más el vector que va de P a Q. ¿No? Para llegar al punto Q, lo que estoy diciendo es hago RP y le sumo este vector que es el PQ. Eso me da lo mismo que RQ. Bueno, y si hago esta cuenta me pasa lo mismo que antes, ¿no? La velocidad de Q va a ser, distribuyo, omega por RP más omega por el vector que va de P a Q. Y de vuelta, el vector que va de P a Q, que está sobre la línea roja, como lo habíamos pedido al principio, esa línea roja es paralela al vector omega, o sea que este producto vectorial me va a dar 0. Entonces, ¿a qué llego? A que la velocidad de P y la velocidad de Q son iguales, ¿no? Cosa que a ojo ya vemos, ¿no? Porque digo, como estas velocidades dependen de la distancia al radio de giro, todos los puntos que tengan la misma distancia del eje alrededor del cual estoy girando tienen la misma velocidad. Bueno, esto es básicamente lo que define un movimiento de traslación. Vamos a mirar ahora qué pasa con un objeto que esté trasladándose y a su vez girando, o sea que tenga la combinación de los dos movimientos. Eso es el movimiento más genérico que puede tener un cuerpo rígido, ¿sí? Ese movimiento se lo llama de rototraslación. Entonces, de vuelta, ahora yo tengo un objeto que se está girando, ¿sí? Tengo mi cuerpo rígido que gira alrededor de este eje con omega, pero aparte se está moviendo, ¿sí? Se está trasladando. ¿Qué significaba que se estaba trasladando? Que todos los puntos estos tenían también una velocidad de traslación, por ejemplo, la velocidad que tiene este punto O. Entonces, la velocidad de un punto P cualquiera, ¿qué pasó? La velocidad de un punto P cualquiera, ¿cómo la voy a hacer? Tengo que hacer la parte de la velocidad que tienen todo el cuerpo rígido, tienen todos la misma velocidad de traslación, más la velocidad de rotación que va a ser omega por, no sé, por el R de P. ¿Me explico? O sea, la velocidad de este punto P en realidad va a ser la velocidad de traslación que tiene todo el rígido, por ejemplo, ese punto O, más cuánto estoy girando alrededor del eje que pasa por E punto O. Si quieren le pongo de O a P. ¿Se entiende? Así se calcula la velocidad ahora de cualquier punto del cuerpo rígido. Y va a estar formada por una velocidad de traslación. Y vamos a poner acá en azul una velocidad de rotación. ¿Y el objeto este con qué se va a mover? Bueno, con la suma de esas dos velocidades. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Bien. Ahora, lo que vamos a ver es que si yo conozco la velocidad del cuerpo rígido en algún punto cualquiera, yo voy a poder trasladar, digo, se puede trasladar
el eje de rotación paralelamente a un punto de velocidad conocida. Esto va a ser muy usado cuando hagamos los ejercicios después de cuerpo rígido. Básicamente, ¿qué me dice esto? Para poder escribir la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido, tengo que saber cómo está rotando y tengo que conocer la velocidad en un punto cualquiera. No tiene por qué ser el origen. Yo después puedo trasladar el eje de rotación al punto ese al cual le conozco la velocidad, aunque no sea el origen de mis coordenadas. Fíjense, lo que quiero decir es algo como esto, a ver si se entiende en el dibujito. Si tenía algo que está girando alrededor de este punto, vamos a llamarlo y está haciendo rototraslación, o sea, acá tengo la velocidad de traslación del punto O, ¿está bien? Entonces, bueno, ¿cómo será la velocidad en un punto P? Vamos a poner por acá un punto P cualquiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, esta velocidad la voy a calcular con el R o P. Y después quiero ver cuál es la velocidad de un punto Q, que tendrá un R o a Q. ¿Está bien? Lo que digo es que voy a poder escribir todo, si conozco la velocidad de P, por ejemplo, puedo escribir todo desde el punto P, no me hace falta pararme en el punto O. A ver si queda claro esto. La velocidad de P, ¿cómo la calculo? Como la velocidad de O más omega por el vector RP medido desde O. ¿Está bien? Y ahora quiero ver cómo es la velocidad del punto Q. La velocidad del punto Q va a ser v de O más omega por el R de Q. ¿Está bien? Ahora, lo que quiero ver es qué pasa si lo mido desde P. Entonces, lo que voy a hacer es escribir R o Q. Voy a poner VO más omega por... Y R o Q, ¿cómo lo voy a escribir? Como vengo haciendo siempre. Como R de O a P más el vector que va de P a Q. Si quieren lo llamamos más el R medido desde P de Q. ¿Está bien? Estoy sumando este, R o P, más RPQ. ¿Está bien? Y profe, esos vectores van a ser datos, vamos a tener Esto coordenadas. después veremos en cada ejercicio, siempre pasa lo mismo, ¿no? Te doy un dato, te doy otro, o te doy la omega, o te doy el R, o... Después de las ecuaciones que tenemos, siempre algunas cosas son datos y otras son incógnitas, dependerá del ejercicio. Acá hagamos de cuenta que uno al principio conoce todo, ¿no? Ok. Igual esto más que eso, sí, vamos a ver la ecuación a la que vamos a llegar, ¿no? A cómo describo el movimiento. Fíjense que esto me dice que la velocidad de P, ahora si distribuyo, la puedo escribir como la V de O más omega por el R de O a P más omega por el R de P a Q. ¿Y qué es todo esto? A ver, la primera parte, acá no hay nada que de cero, ¿no? En principio, así a simple vista. Pero ¿quién es BO más omega por R o P? Si hago esa cuenta, la velocidad de O más el omega por el radio que va de O a P.
¿Qué era eso? La velocidad de Q. La velocidad de... Perdón, todas estas que tengo acá son todas Q, ¿eh? No sé si se nota. Es la velocidad de P, ¿no? Porque estoy midiendo el vector desde O hasta P. Fíjense que es lo que escribí acá, ¿no? Sí. BO más omega por ROP me da la velocidad de P. Más el omega por medir la posición de Q desde P. ¿Esto qué me dice? Que en realidad la velocidad del punto P la puedo calcular desde cualquier lado en el que yo conozca la velocidad. Por ejemplo, si yo conociese la velocidad de P, no tengo que ir hasta el origen para calcular la velocidad de Q. Yo puedo calcular la velocidad de Q sabiendo que es la velocidad de P, que es el punto que conozco, más cómo está rotando alrededor de un eje que pase por el punto P. ¿Se entiende esto? Yo conozco la velocidad de P y ahora conociendo la velocidad de P puedo calcular la velocidad de Q. ¿Cómo es? Bueno, va a ser la velocidad que tiene P más cuánto estoy rotando alrededor de P. Está bien, esta fórmula es genérica y no tiene por qué conocer la VO, digamos, la velocidad en el origen. La puedo conocer en cualquier lado, mi velocidad, y voy a poder encontrar la velocidad de cualquier otro punto. O sea, para calcular la velocidad de un punto cualquiera, necesito conocer la velocidad de un punto y conocer omega. Después, solo con mirar la distancia desde el punto que conozco hasta el que quiero calcular, me alcanza. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Fíjense, a ver, esto de que puse de que el eje lo puedo tomar en cualquier lado y toda esa bola, ¿sí? De que el cero lo puedo tomar en cualquier lado del eje de rotación, ¿a qué viene? En general uno va a tener cosas que ruedan, por ejemplo, o que giran, por ejemplo, una polea, una rueda, algo así que está girando, por ejemplo, para acá, alrededor del punto O. Imagínense que aparte de estar rodando, se está trasladando, o sea, todos estos puntos tienen una velocidad de traslación también. Vamos a mantener los colores que le había puesto: rojo a la de traslación, azul a la de rotación. Sí, tengo una VDO. Entonces yo quiero saber la velocidad de este punto, por ejemplo, que tengo una rueda que ¿qué está haciendo? Se está moviendo para adelante y a su vez se está girando. ¿Se entiende esto? O sea, todos los puntos de este rígido tienen una V de traslación. Este punto, por ejemplo, va a tener una V0. Vamos a llamar este punto P. Y aparte está rotando alrededor de este eje que estoy mirando de perfil, ¿no? Digo, está dando vuelta la ruedita. Entonces esto va a tener la velocidad de P. La voy a escribir como la velocidad de traslación, VO, más, esto lo había puesto en azul, ¿no? Más la de rotación, que va a ser omega por el radio, que va de O a P. Esta es la velocidad de rotación. Omega por ROP, fíjense, es una rotación pura alrededor del punto O. ¿Está claro que es una velocidad que tiene que ser así? La velocidad de rotación. Porque ¿cómo la hago? Como omega, que estaría saliendo de la pantalla, en realidad estaría entrando a la pantalla si uso la convención de signos coherente, ¿no? Si esto está girando así, mi dedo gordo está entrando a la pantalla. Pero hago omega por el vector R, que apunta de O a P, me tiene que dar perpendicular a R y perpendicular a omega. O sea, me tiene que dar algo. Bueno, acá no sé si está muy claro. Pero me tiene que dar una velocidad que es perpendicular a este radio. O sea, es así. La de rotación. ¿Está bien?
Entonces la velocidad de P, que en realidad es la suma vectorial de estas dos, que será esta, la velocidad de P tiene una parte que es de traslación y una parte que es de rotar alrededor del punto O. ¿Se entiende que esa verde es la velocidad que tiene ese punto P? Hay, qué sé yo, si quiero calcular, no sé, vamos a poner otro dibujito. Algo parecido, ¿no? Esto va a haber un montón. Tengo un omega que gira así y una V0, todo se está trasladando con esta V de O. Por ejemplo, a ver, la velocidad del punto que está acá arriba. ¿Cómo va a ser? Va a ser la V de O, que es para acá, más, acá tengo el R que va de O a P, más omega por R, o sea, la velocidad de rotación, ¿están de acuerdo que también es así? Perdón, en azul, vamos a ponerlo así, mantenemos nuestro. No sé si será más grande o más cortita que veo, eso dependerá del valor de omega y de R, pero esta es mi velocidad de rotación. La velocidad total es la suma de estas dos, será una cosa así. Fíjense que el punto de abajo, por ejemplo, vamos a llamar este punto Q, tiene la V de O más el omega por R, pero fíjense que como el R ahora va para abajo, sí, o sea, este punto Q, está claro que está rodando para la izquierda, ¿no? La parte de la rotación. O sea, el omega que estaba entrando a la pantalla por el R que va para abajo me da que la velocidad de rotación en el punto Q es para allá. Entonces la flecha verde, ahora que es la resta de estas dos, me va a quedar una flechita muy cortita, ¿sí? Por ejemplo, si el azul era más grande, ¿no? Esa es la velocidad del punto Q. Y bueno, lo mismo para un punto cualquiera, qué sé yo, si me paro acá, la velocidad de este punto S, vamos a llamarlo, va a ser la V de O más el omega por este R, que me va a dar algo perpendicular, o sea, algo para acá. En azul. Entonces la velocidad real es la suma de estas dos, me dará una cosa así. ¿Se está entendiendo esto? Sí, ahora con estos ejemplos va mejor. Vamos, bien. Y ahora después vamos a ver cómo eso lo puedo hacer desde cualquier otro punto. Ahora, una vez que ya conozco la velocidad, no sé, a ver, vamos a hacer una estupidez acá, a ver si sale. Yo conozco cómo se mueve el medio de esta rueda, por ejemplo, que se movía con esta velocidad V, veo, y aparte esto giraba, ¿no? Tenía un omega. Entonces dije, bueno, calculé la velocidad de este punto, vamos a llamarlo Q. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar VO más el omega por R alrededor del punto O. Sí, este es el R. Siempre perpendicular, ¿no? La velocidad y el radio ese son perpendiculares, acuérdense eso. Rotación alrededor del punto O, o sea, me da esta cosa acá. Entonces, la velocidad final de este punto Q es por la ley del paralelogramo. Sí, ojo, tengo que sumar, porque tengo que sumar vectores, ¿sí? Es esta que está acá. Ahora, lo que digo es yo la velocidad de este punto P, a veces lo llamé Q, vamos a llamar a este P. ¿La puedo calcular desde O la puedo calcular desde Q si quiero? La idea es que la velocidad del punto P, por ejemplo, la puedo escribir. Si la escribo desde Q, ¿qué va a ser? La velocidad de Q, voy a poner todo esto en verde, ¿sí? La velocidad de Q, que tiene que ser igual a esta, más el omega por R, pero medido desde Q, que me va a dar algo, no sé,
así, perpendicular a esta R, ¿está bien? Esta es la de rotación, alrededor del punto Q. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Esto me da algo así, qué sé yo. Bueno, esto me tendría que dar lo mismo. Esta es la parte difícil y no hice nada de escala. Lo mismo lo podría haber calculado desde el punto O. Qué sé yo. Después háganlo. Hay ejercicios donde tienen que calcular las velocidades de varios puntos distintos. Ahora después les voy a mostrar algún ejemplito más. Una cosa importante en estas rototraslaciones es que seguro hay un instante, para cada instante seguro hay un punto que puede estar dentro del cuerpo rígido o afuera, no importa, donde el objeto se está moviendo como una rotación pura. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte esta de traslación me tiene que dar 0. O sea, va a haber algún punto P siempre que tenga una velocidad de traslación 0, que solo esté una velocidad 0, digo, alrededor del cual puedo pensar que todo el cuerpo rígido está rotando. Si fíjense en esto que pasó acá en este dibujito que estoy poniendo acá. Fíjense, ¿no? Las partes que van, ¿no? Si esto se está trasladando con B0, si quieren, para que no parezca siempre lo mismo, vamos a poner que esto está rotando. Vamos a imaginar una pelota rotando, pero que la velocidad del medio, no sé, es para acá. A ver si me siguen esto. ¿Están de acuerdo que siempre perpendicular a esa velocidad? O sea, si yo trazo una recta perpendicular. Por ejemplo, la velocidad, eso es lo que quería decir, que no tiene por qué estar siempre vertical ni moviéndose a la derecha, ¿no? Pero siempre perpendicular a cómo se está moviendo. Está claro que los puntos que estén para el lado de arriba, todos tienen la B0, que tiene que ser la misma. ¿Sí? Todos los puntos tienen la misma B0, en principio de mis ejes. ¿Y la de rotación cómo va a ser? La pongo en rojo. Está claro que la de rotación va a ser omega por la distancia a este eje y va a apuntar también hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo, la de este punto tiene una velocidad de rotación que va a apuntar, vamos a ponerlas en rojo, para acá. Vamos a ponerla más grande. Bueno, ahí está bien. Una velocidad para acá. Está claro que esta velocidad de rotación, la que estoy poniendo en rojo, que es omega por R, cada vez es más grande, ¿no? O sea, si estoy parado justo en el eje vale 0, acá va creciendo, esta cosa va creciendo linealmente con R. Se entiende que las velocidades de rotación alrededor del punto O cada vez son más grandes a medida que me alejo de O. Para el lado de abajo de O, ¿están de acuerdo que esas flechas son iguales pero van para el otro lado? También van creciendo, ¿no? Sí, las flechas rojas van creciendo con R, pero para el lado de abajo, como esto está rotando en este sentido, para el lado de abajo van para la izquierda. Entonces, ¿están de acuerdo que siempre hay un punto perpendicular a la velocidad? Por ejemplo, acá en mi dibujo es este, donde esas dos flechas van a medir lo mismo, la de traslación y la de rotación, pero van a estar en sentido opuesto. ¿Está bien? Está clarísimo. O sea, siempre va a haber un punto, se llama eje instantáneo de rotación, si traslado el eje a ese punto, donde la velocidad de ese punto sea 0. ¿Sí? No sé. Entonces siempre va a existir este punto, vamos a llamarlo P, donde la velocidad de P sea igual a 0.
Entonces digo, si conozco un punto con velocidad igual a 0 y traslado el eje de rotación ahí, Profe, una pregunta, ¿siempre hay uno o puede haber varios? ¿O es uno solo, digamos? en principio puede haber varios. Te aseguro que siempre hay uno. Ok, gracias. ¿Sí? Puede haber más. Sí. Puede estar objeto y son todos ejes instantáneos de rotación. Digo, esto va a servir también para cosas que no se estén moviendo. Pero cualquier punto con velocidad igual a 0. Ahora, en una rototraslación, siempre puedo pensar que hay un punto que está quieto. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a poder ver como que este objeto está todo solo rotando alrededor de este punto P. Y eso va a hacer que a veces las cuentas sean más fáciles. O sea, si traslado el eje a ese punto con velocidad igual 0, el movimiento, esta es la parte importante, se convierte en rotación pura alrededor de ese punto. Y siempre puedo encontrar para un dado instante un punto que tenga velocidad v0. Si traslado el eje ahí, se llama eje instantáneo de rotación. ¿Por qué eje instantáneo? Porque esto vale para un instante, ¿no? Fíjense que un instante después, como este objeto se movió, por ahí la línea perpendicular a B ahora va a estar más a la derecha, ¿no? Digo, claramente el punto P se tiene que haber movido. Pero por eso instantáneo, a veces se va a mover, a veces no, pero digo, te aseguro que para un dado instante siempre hay un punto que en ese instante estaba quietito. Ejemplos de esto, bueno, hay un montón. No sé, una rueda rodando, por ejemplo. Bueno, fíjense, a ver, antes de eso. Si yo quiero escribir ahora la velocidad de un punto cualquiera de acá, por ejemplo, un punto Q, la puedo escribir como, desde el punto O, como la escribo, como la velocidad de O más omega por el vector que va desde O hasta Q, ¿están de acuerdo? Era lo que estuvimos haciendo. Me fijo la distancia de O a Q y digo, bueno, ahora hago la V0 más cómo estoy rotando alrededor del punto O. Si yo lo escribo la velocidad de Q, pero la escribo desde P, ¿qué tengo que poner? Que es la velocidad de P más la omega por el vector que va desde P hasta Q, que sería este. ¿De acuerdo? ¿Qué gano con escribirla respecto a la velocidad de P en vez de... ¿Qué gano escribiendo la velocidad de Q respecto de P en vez de desde O? Que la velocidad de P era 0. Es que no está escribiendo más, ¿no? Ahí está. Que la velocidad de P es 0. Entonces, visto desde P, Q está haciendo un movimiento que es de rotación pura. La parte de traslación medio 0. ¿Y qué va a significar esto? Bueno, que claramente la flecha de la velocidad de B tiene que ser perpendicular a esa línea azul, que es el vector que va de P a Q, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Ahora voy a hacer algún dibujito más.
Bueno, ejemplos de rotación pura alrededor de algún punto, qué sé yo, hay rodadura, como está mostrando Ale ahí. Ese es un eje realmente instantáneo, va cambiando a medida que eso va avanzando, ¿no? El eje instantáneo de rotación está en el punto donde está apoyada la ruedita. Después hay otros que por ahí están siempre fijos, por ejemplo, no sé, un ejemplo que dan mucho es, no sé, tengo la Tierra y la Luna. La Luna gira sobre sí misma cuando da una vuelta alrededor de la Tierra. ¿Gira la Luna sobre sí misma? ¿Alguno lo pensó? Ujú. La verdad que no, pero No está sincronizada con la Tierra, por eso siempre se ve la misma cara. Pero sí, está girando. ¿No? O sea, siempre se ve la misma cara. Imaginemos, ¿no? Que la parte esta que pinto de negro es la que nos muestra, siempre nos muestra la misma cara. Cuando está acá nos muestra la misma cara, cuando está acá nos muestra la misma cara. Claro, está rotando y está sincronizada. Va, no sé por qué, pero está al mismo tiempo. O sea, justo cuando da una vuelta sobre sí misma, fíjense, ¿no? Esto está mirando para abajo, para la izquierda, esto está girando así la luna, ¿no? Fíjense que el cosito negro está dando vuelta. Ahora acá miraba para abajo, ahora mira para arriba. Esto es que giró así. Justo cuando dio una vuelta sobre sí misma, dio una vuelta alrededor de la Tierra. Fíjense que eso hace que acá la Tierra sea el eje instantáneo de rotación. O sea, alrededor de la Tierra, la Luna siempre tiene como una velocidad así. Y no está girando sobre sí misma. Si lo miro desde la Tierra es como que está quieta, como si la Luna fuese más grande y estuviese apoyada rodando sobre la Tierra. Sí, este punto es siempre el mismo. Sí, es como la rodadura que hizo Ale, si piensan que la Tierra está acá en el medio y esto gira así alrededor de, siempre apoyando ese puntito. Entonces me muestra siempre la misma cara. Ese es un ejemplo de eje instantáneo de rotación. El más común que vamos a tener en esta materia, como mostró Ale, es una rueda, ¿no? Fíjense que si tengo acá una ruedita y la rueda no patina en el piso, no desliza, o sea, ni está patinando ni está dando vuelta en el lugar, ¿sí? O sea, está rodando, rodadura. Este punto P va a ser el eje instantáneo de rotación, el punto donde esté rodando. Entonces tengo una rueda que gira, la rueda se está moviendo con esta velocidad. La había puesto en rojo, ¿no? Fíjense que no hay deslizamiento, ¿no? Entre este puntito de abajo con la superficie, no raspa. No hay deslizamiento relativo entre la rueda y el piso. ¿Está bien? Cuando se da esa condición de rodadura. Sí, para imaginarse una condición de rodadura, yo me imagino siempre un ovillo de hilos o una cinta y como que la agarro y la voy desenrollando. Si hay rodadura, el piolín que queda en el piso, ¿no? Uno agarra un ovillo de lana y lo hace rodar. Si realmente está rodando, el ovillo, una vez que el piolín tocó el piso, no se mueve más. Queda apoyado donde estaba. ¿Por qué? Porque tenía velocidad cero cuando tocó el piso y no lo mueve más nadie. Si esto está patinando, o sea, está girando más rápido de lo que avanza, van a ver que estoy tirando piolín para atrás, no se va a quedar quieto. Y si estoy patinando, o sea, estoy moviendo más rápido de lo que giro, como que no llego a desenrollar el piolín, tiene que ir siguiendo al ovillo para... Cuando el ovillo que se va desenrollando va quedando el piolín en el piso quieto, eso es que haya condición de rodadura. No hay deslizamiento, como dice Ale, entre la rueda y el piso. ¿Está bien? Entonces, Por fíjense, ejemplo, si toco los frenos un día de lluvia en un piso empedrado, las ruedas se clavan, se bloquean y el auto sigue moviéndose, por ejemplo. Entonces, hay traslación, pero no hay rotación. ¿Está bien? Es un caso donde no habría condición de rodadura. O
me quiero hacer el pícaro y quemar rueda en el momento para hacerme ver, hay rotación y el auto no avanza. No hay rodadura. En los dos casos hay deslizamiento relativo entre el piso y la superficie de abajo de la cubierta, ¿no? Se va deslizando entre ellos relativamente. Cuando hay rodadura, en cambio, no hay deslizamiento relativo. Fíjense que acá la condición esta, ¿no? Como se ve en general, vamos a borrar esto que escribí justo acá abajo, este es el eje instantáneo de rotación. Como habíamos dicho, si trazo una paralela a esto, la condición de rodadura era, bueno, todos los puntos tienen la misma velocidad de traslación. ¿Ve? Y si la miro respecto desde O, que tenía en azul las rotaciones, ¿no? Las rotaciones de estos puntos cada vez son más grandes a medida que me alejo, y acá son iguales. Esa es la condición de rodadura, ¿no? Entonces, cuando me paro justo en este, la velocidad de rotación en el radio es justo igual a la velocidad de traslación. Entonces, fíjense que acá que esto hace que acá arriba el objeto esté yendo a 2 veces B, y acá el punto P tiene una velocidad igual a 0, porque la parte azul y la roja son una para cada lado. Ese es el eje instantáneo de rotación. Un instante después que la rueda avanzó, el eje instantáneo de rotación va a ser otro. Va a ser donde esté apoyada la rueda un segundo después. Por eso es instantáneo, ¿sí? A medida que la rueda avanza, se apoyó otro punto de la rueda, el eje instantáneo se va corriendo al punto donde están tocándose la rueda con el piso. ¿Quién está hablando ahí? No sé. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe, sí, claro. Acá, por ejemplo, un ejemplo, esto es algo que vamos a hacer mucho, ¿no? Y vamos a hacerlo mucho de las dos formas. O sea, uno tiene una rueda que está rodando, ¿sí? Con rodadura y todo. Bueno, vamos a terminar esto, ¿no? La velocidad del punto P, entonces es 0, significa que esto es la B de O, que es esta B, más omega por el R que va desde O hasta P. Si esto es 0, la condición de rodadura entonces es que la velocidad del punto O es igual a menos omega por R de O a P. Lo que uno va a usar en realidad es que el módulo, cuando hay rodadura, omega por el radio de la rueda, el módulo va a ser igual a la velocidad del eje de la rueda, así que en general está el centro de masa, por ejemplo. Esta es la ecuación más común que vamos a usar para definir que hay rodadura, que la velocidad del centro de masa tiene que ser igual que la velocidad de rotación en el borde. La velocidad va a ser 0 abajo, ¿no? Donde la velocidad de rotación sea para un lado y la del centro de masa para el otro. Pero bueno, esta es la condición de rodadura, digamos. Que la velocidad es omega por R. Y en el punto de rodadura, el eje el punto este que es donde está apoyando, lo llamamos P, es el eje instantáneo de rotación. O sea que la velocidad de P vale 0. Y una cosa que vamos a hacer mucho, como les dije, en las dos cosas, es si yo tengo el punto O que se mueve con esta B de O, si uno quiere calcular, a ver si me sale el dibujito, la velocidad de un punto Q, la velocidad de Q, como dije antes, la puedo escribir como la B de O más la rotación alrededor de O. Eso es que la B de Q es una B igual que la de O, más rotación alrededor de O, o sea, perpendicular a esta. Está bien, esta es la B de rotación, ¿están de acuerdo? Esta es esta, ¿no? Sí. Y me termina dando esto verde que está acá, la suma de esos dos. Esta es la B de Q total. La B de Q también la puedo escribir como la velocidad de P
más omega por el vector Q medido desde P, o sea, el que va desde P hasta Q. Con la ventaja de que la velocidad de P era 0, porque era el eje instantáneo de rotación. Entonces, fíjense, si dice esto a escala más o menos, que la velocidad de Q respecto a P es de rotación pura, o sea, es toda perpendicular a este radio que va de P a Q. A ver si me salió el dibujito más o menos a escala, ¿ven? La verde y la negra son perpendiculares. Y me ahorro de tener que sumar estas dos cosas, ¿no? La velocidad roja de O más la rotación alrededor de O. Alrededor de Q solo tengo rotación. Este es un producto cruz, ¿no? ¿Se entiende? O sea, vamos a calcular la velocidad de Q a veces desde los dos lugares o a veces desde el que sea más fácil, pero van a tener que saber hacer estas dos cuentitas. Calcular la velocidad de Q desde O, que va a ser una traslación más una rotación alrededor de O, o sea, un movimiento de rototraslación, o alrededor del punto P donde tengo una rotación pura porque la parte de esta me da 0. Solo estoy rotando alrededor de P. Ese punto Q puede ser cualquiera, ¿no? Es el que está, si hay rodadura, es el punto donde la rueda está tocando el piso. No, el P no, el Q. Cualquiera, sí, fíjense, vamos a probarlo. Me paro acá ahora, en un R. ¿Qué tengo que poner acá? La B, O. Ahora hago en rojo y en azul medido desde O, ¿no? Tengo B de O más omega por R desde O. O sea, este es el R, así que el omega por R desde O tiene que ser perpendicular, es así. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta es la parte de omega por R, es la azul, y la roja es la parte de BO. La suma de estas dos me da una flechita así, que es la velocidad real del punto R. Y fíjense que si lo mido desde P, tengo que la velocidad de P es 0 más una rotación pura, o sea, perpendicular a esta línea. Y esto funciona para cualquier puntito. Para cualquiera, no tiene ni por qué ser para el borde de la rueda, lo puedo calcular para un punto cualquiera acá. ¿Está bien? Sí. Bueno, creo que esto es todo para poder hacer la guía 4, ¿no? ¿Es la 4? Creo que sí. Sí, en la 4. Pues. Está bien. Creo que con esto pueden hacer toda la guía. La clase que viene, recuerden, si recuerdan un poco lo que vimos para una partícula, ¿se acuerdan que uno tenía que las fuerzas eran la masa por la aceleración? La clase pasada habíamos llegado a una ecuación parecida donde decía que los torques eran el momento de inercia, que era m por r cuadrado por alfa. Esto lo vamos a repetir la clase que viene, pero es lo que dijimos en la última clase antes del examen. Entonces esto ahora me va a relacionar en un rígido los torques con la aceleración angular. Fíjense, para ya ir preparándonos para la próxima, que esto que dije, ¿no? Que la velocidad de un punto P cualquiera es la velocidad de un punto conocido más el omega por el radio que va desde ese punto que conozco hasta P, va a valer algo muy parecido para la aceleración, ¿no? ¿Cómo calculo la aceleración de P? ¿Cuál es la aceleración del punto P, por definición? La derivada de la velocidad, ¿no? La aceleración es la derivada de la velocidad de P. Entonces esto es la derivada de esta suma. La derivada de la suma me va a dar la derivada de esto más la derivada de este producto. ¿Sí? Una suma es la suma de las derivadas. Ahora distribuyo. Tengo la derivada de b respecto del tiempo más
la derivada de omega respecto del tiempo por R sin derivar, más omega sin derivar por la derivada de el vector que va de O a P respecto del tiempo. Fíjense que esto me queda entonces que la aceleración de P es dv0 a dt en la aceleración del punto que conozco, más la derivada de omega respecto del tiempo, es alfa, ¿no? La aceleración angular con la que gira el rígido, por el vector que va de OP. O sea, cumple la misma ecuación que esto. Y fíjense que todo esto que me sobró acá es cero, porque si el cuerpo es rígido, la distancia de O a P, el vector OP no puede cambiar, porque en un cuerpo rígido la idea era que todos los vectores que unían dos puntos cualquiera del cuerpo rígido permanecían constantes. O sea que su derivada vale cero. Entonces, bueno, esto sí, también lo vamos a usar mucho. La ecuación para la aceleración de un cuerpo rígido, de un punto cualquiera del cuerpo rígido, es igual que la de la velocidad, ¿no? Es la aceleración en un punto más alfa por r. Así como la velocidad era v en el punto más omega por r, ahora es a más alfa por r. Nada, creo que con esto ya estamos. No sé, ¿qué hace un intervalo, ejercicios? ¿Quieren ver el examen? No sé, Ale, ¿qué tenés ganas de ver? Iba a hacer un par de ejercicios de esto Un y par de después hacemos un ejercicios. intervalo y vemos los ejercicios del examen para Dale. que se queden tranquilos de cómo se hacen. Después, lo que sí, no publico las notas en general porque nada, de la universidad no quiere que se manden esa Sí. información así de tipo spam. Entonces, la veo con cada uno para no difundir esa información reservada, como le dicen. ¿Vemos ¿Alguna duda con esto? Antes de cierre. Así no cierro todo. Antes que comparta Ale, algo que quieran ver. Por mi parte no, profe, no. Bueno. Ale, ahí están pidiendo, no sé si entraste a Miel, los certificados de examen. no entré hoy. El día del examen me pidieron y los mandé. Claro, por ahí hay algunos nuevos Ok. después. Bueno, los primeros van a ser bastante fáciles como siempre, ¿no? Son de introducción. Creo que los primeros los pueden hacer ustedes tranquilamente, aplicando lo que saben de movimiento circular. Esto acá, por ejemplo, en este ejercicio, ahí está el lapicito. ¿Sí? Este ejercicio del 4, por ejemplo, lo que dice es que si no resbala, esto es una correa y una polea, bueno, que la velocidad tangencial en el borde de esa polea es igual a la velocidad de avance de esta correa. Lo mismo pasa en estos dos rodillos. Estos dos rodillos lo podemos imaginar como la máquina de hacer los fideos y que por acá, por el medio, se meta la masa, ¿no? Entonces, ¿con qué velocidad va a salir la masa por acá? Y bueno, será omega 1 por R1, que es la velocidad que tiene un puntito en la periferia de este círculo grande, y tiene que ser igual, si no hay deslizamiento, a omega 2 por R2. Y además va a ser la velocidad, esto es la velocidad V con la que avanza ese supuesto tira de fideo. Esto creo que no hay duda, lo mismo en este que es un círculo y adentro otro que giran también sin deslizar, y entonces lo que hay que poner en común es que como no hay deslizamiento relativo, entonces omega 1 por R1 va a ser igual a omega 2 por R2. Y así son los primeros ejercicios. Esto se empieza a complicar, y no tanto, a partir del 4-7. No es que se complique, sino que aprendemos a usar este concepto de la rodadura
o la rototraslación alrededor de un punto, que lo establecemos como fijo, es fijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 4.7 que dice, habla de un cilindro homogéneo que rueda sobre la superficie horizontal y me está dando como dato la velocidad del centro de masa. A ver si empleamos ahí. La velocidad del centro de masa, acá al medio, 1,2 metros por segundo. Me pregunta la velocidad angular omega y la velocidad en el punto B, C, acá abajo, y D. Sabiendo que el radio del cilindro es de 15 centímetros, el punto B está a 10 centímetros por encima. Bueno, vamos a hacerlo. Hacemos el dibujito, esa rueda. Dice que está rodando alrededor de este punto, me da como dato, entonces, este radio, dice radio. Yo normalmente cuando pongo R grande es el radio total. Y por ejemplo el punto B está a un radio B. Que ese radio B es 10 centímetros. Entonces, sabiendo que la velocidad del centro de masa es 1,2 metros por segundo, si me piden que determine omega, que era la primera de las preguntas, sale rápido eso, ¿no? Omega, sale rápidamente el módulo de omega, ¿está bien? Sale rápidamente de dividir ¿qué cosa? La velocidad del centro de masa sobre el radio. ¿Está bien? Me imagino que ese puntito ahí abajo es el que llamás cubos, o P lo llamaste. Estaba silenciado. Le puse, no me acuerdo. Le puse en el pasado, pero Me pareció. le puse, sí. Bueno, En general le ponen O a ese, ¿no? Y al de arriba centro de masa, pero yo para listo. no hablar del centro, como quiera. Entonces, como ese punto está quieto, pienso que todo está girando alrededor de O, y siendo la velocidad del centro de masa la que tiene este puntito centro de masa, entonces divido a la velocidad por el radio y tengo la omega alrededor de este eje O. Pero como es un rígido, el omega es el mismo para todos los puntitos que tiene esa rueda. Así que omega vale directamente el número del módulo, 15 centímetros. Bueno, hay que hacer esa cuenta, listo, tiene ese número, ya está. Ahora me pide la velocidad del punto C, que por lo que acabamos de decir recién, ¿cuánto vale la velocidad del punto que está acá abajo? Si decimos que ese es el punto que está quieto, está estático, entonces tengo por un lado la velocidad del centro de masa, la velocidad, acuérdense que decía Leandro, la velocidad en cualquier punto es la suma de la velocidad del centro de masa más el omega por el R hacia ese lugar. Bien, velocidad del centro de masa es esto que tengo acá, y resulta que el omega por el radio, pero tomado desde el centro de masa, tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. Esto sería omega por R. Y entonces la suma vectorial de esas dos velocidades en C me tiene que dar 0. ¿Sí? Por eso ahí está entonces el eje instantáneo de rotación. Eso está claro, ¿no? No hay duda de esto, de cómo se consigue sacar ese 0 ahí, que sumamos las dos velocidades. Y entonces, acá algunas conclusiones, digo, del eje hacia abajo, las velocidades van a ser más chicas que la del centro de masa. ¿Por qué? Porque esta parte siempre va a estar restando. Acuérdense del dibujito que hizo Leandro. Esto tenía velocidades hacia la derecha y acá hacia la izquierda. Entonces, del centro para abajo, omega por R resta. Quiere decir que la velocidad total de cualquier punto que esté del centro para abajo va a ser más chica que la del centro de masa. Y en cambio, del eje
de rotación para arriba, la velocidad compuesta de cualquier punto va a ser más grande, porque se le suma a la del centro de masa una cantidad omega por r que varía linealmente con la distancia al eje. Perfecto. Y si digo Podés ahora, hacer el dibujito que haces siempre de la velocidad sobre el eje, que va de 0 hasta 2b. Ese está bueno. este que Siempre sumo, haces este dibujito. Sí. este que hacemos decir, bueno, digo, como es un cuerpo rígido que se está trasladando, entonces todos los puntitos tienen una velocidad de centro de masa. A esa velocidad hay que sumarle porque esto está rotando a una velocidad omega, y entonces, por ejemplo, en este puntito voy a tener una velocidad así, en este puntito una más grande, este otro más grande. ¿Por qué van siendo cada vez más grandes estos módulos? Porque la velocidad de cualquier punto viene dada por omega por r, pero ese r será en el punto A tiene un radio, en el punto B tiene otro radio, en el punto C tiene otro radio. A medida que me alejo del eje, ese radio va siendo cada vez más grande, hasta llegar a su máximo, que está acá arriba, que es el radio total. Entonces, por ejemplo, si ese fuese el punto, vamos a poner número para no equivocarnos con el problema, vamos a poner 1, 2, 3, 4, digo la velocidad de 4, será omega por R4. Y R4 es la distancia que va desde el eje hasta el punto 4. Y así, como cualquier radio va a ser más chico, entonces cualquier velocidad más adentro de la periferia va a ser más chica que la velocidad del centro de masa, porque acuérdense que esto y esto tienen el mismo módulo. Y entonces si sumamos estos dos movimientos ahora, como se dan en forma simultánea esos dos movimientos, esto me da como resultado que en cualquier punto, si sumase esos dos vectores, por ejemplo, en el eje, acá tengo, por trasladarse, tengo una velocidad que es la del centro de masa. Y acá, omega por radio, como el radio vale 0, es 0. Entonces, en el eje tendré una velocidad que es velocidad del centro de masa. Si vamos al punto que ya sabemos de la periferia, decimos, acá tengo una velocidad que es la del centro de masa, y acá tengo la misma cantidad. Y entonces, la suma de esos dos vectores me da 2 veces velocidad del centro de masa. Y entonces, bueno, acá faltaron poner los pedacitos negativos. Esto en definitiva da como una línea, ¿no es cierto? Porque como es lineal y depende del radio, entonces todas las velocidades tienen que estar dentro de esa liñita verde. Y entonces abajo decía, tenemos por un lado la velocidad del centro de masa y una cantidad igual en módulo, pero de sentido contrario, que se opone. Entonces aquí abajo, la velocidad de ese punto que llamamos O va a ser 0. Y bueno, decíamos que esto tiene ese perfil verde, y entonces no podemos evitar hacer el mismo perfil y decir que las velocidades entonces van a estar todas contenidas dentro de este triangulito. Y ver entonces que debajo del centro las velocidades tienen un módulo más chico que el centro de masa. De acá para arriba, la velocidad es mayor que la velocidad del centro de masa. El módulo, ¿sí? Y de acá para abajo, la velocidad es menor que la velocidad del centro de masa. Y entonces este movimiento así combinado con esta velocidad acá abajo que valga 0, primero se llama rototraslación
y la consigna es que la velocidad del centro de masa sea igual que omega por el R de ese disco girando, ¿está bien? Entonces esta es la condición que llamamos condición de rodadura. Condición de rodadura. Y esto entonces acá queda bien clarito que acá abajo no tiene que haber desplazamiento, deslizamiento relativo entre ese disco y el piso, ¿no? Entonces es cuando las ruedas de un auto, de una bicicleta, de cualquier cosa, se deslizan normalmente, sin ese resbale entre esas dos superficies, ¿no es cierto? ¿Está claro el concepto? Bueno, volviendo a nuestro problema, entonces, si queremos ahora ver cuánto vale la velocidad en el punto este que llamaba D, acá, ¿qué tengo que hacer? Y como siempre, sumar la velocidad de traslación más la de rotación. La velocidad de cualquier punto, por ejemplo en D, va a tener una componente, vamos a limpiar un poquitito el dibujo, va a tener una componente establecida primero por la traslación. Eso ya está definido y es la velocidad del centro de masa. Y se le suma una velocidad omega por radio, que es perpendicular al radio, que será así. Y entonces esto es omega por radio. ¿Y el módulo de ese vector cuánto tiene que ser? Si está justo en el borde. Y no es otro que el módulo de la velocidad del centro de masa. ¿Me siguen, no? En esto. Entonces la velocidad de D, ¿cómo la calculo? O cómo queda expresada, si quieren. Y será la velocidad del centro de masa según I y según J. ¿Está bien? Es el vector velocidad del centro de masa en módulo, que tiene componente en el eje X y en el eje Y. Y entonces esta es la velocidad de D. Así es la suma de las dos velocidades. Si lo quisiese hacer usando lo que acabamos de aprender, o primero, antes de hacer nada, hagamos la sumatoria haciendo paralelogramo. ¿Y qué me queda? Que el módulo de esa velocidad total es la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Puedo calcular el módulo de D como la raíz cuadrada ¿de qué cosa? Velocidad centro de masa al cuadrado más velocidad de centro de masa al cuadrado. 2 veces velocidad centro de masa cuadrado. O sea, raíz de 2 por velocidad centro de masa. O módulo de la velocidad centro de masa. Pero fíjense que esa velocidad, esta que está acá, esta es la velocidad de D, no puede no ser perpendicular, con lo que acabamos de aprender, a este radio trazado desde el eje O. ¿Ven la perpendicularidad entre ese radio y la velocidad D? Que sería como calcular la misma velocidad como si estuviese todo girando alrededor de O. Y entonces, ¿cómo sería aplicar esto? Digo, bueno, la velocidad de D sería omega por el radio este que va desde O hasta D. ¿Cuánto vale ese radio? Y bueno, si tomo como dato el radio del círculo, entonces haciendo lo mismo sería raíz cuadrada de 2 por el radio, ¿está bien? Es lo mismo. ¿Y omega cuánto vale? Y omega lo habíamos calculado acá. Es velocidad del centro de masa sobre el radio. Velocidad centro de masa sobre el radio. Dijimos que el radio era raíz de 2 por radio. Se simplifican los radios y fíjense que me queda lo mismo que había quedado antes, ¿eh? Raíz de 2 por velocidad del centro de masa. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, cuando quedan las dos cosas me quedo flasheando, que quedo todo, es todo simétrico. No, pero se ve, digo, acá estoy Sí. sumando esta velocidad y esta y me da el vector en rojo.
Pensado de otra forma es, bueno, es 1 omega de todo este disco girando alrededor de O, y entonces lo que tengo que calcular es omega, que lo habíamos sacado antes, así. Listo. Con ese omega y ahora este radio, que este radio es esto que está dibujado en este verde medio fluo, que no es otra cosa que la hipotenusa de un triángulo que tiene como 2 lados el radio. Entonces la hipotenusa vale esto, ¿está bien? Bueno, hay otro punto más, me parece. El punto B, que está a 10 centímetros. Y nada, para completar entonces un punto B que está a 10 centímetros, díganme ustedes ahora cómo lo calculan. RB. ¿Cómo sería la velocidad del punto B? Otra vez, es la suma de la velocidad del centro de masa más omega por el radio de B. ¿Qué vale? Esos 10 centímetros que venía como dato, ¿está bien? Esto entonces será velocidad centro de masa más, acuérdense que omega valía velocidad centro de masa sobre radio, y esto es 0,10 centímetros. Entonces, por un lado, la velocidad del centro de masa, y por otro lado, se le suma omega por R. Tiene que ser más chiquitita, ¿está bien? Porque acá en la periferia, omega por R tiene el mismo módulo que el centro de masa. Más adentro, entonces esa es más chiquitita. Esta sería omega por radio B. Y esta es velocidad del centro de masa. Fíjense que las dos tienen solamente componentes según el versor I. Entonces, esto va a tener solamente una dirección en I. Esta será la velocidad del punto B. ¿Cuánto vale el módulo? Esto que está acá. La dirección según el versor I en forma positiva. ¿Está bien? Sí, profe. El último. Se Esos son 8. sonríe. El último. Vamos con este. El 4,8. Encontrar la velocidad del punto M de esa figura. Dice, sabiendo que el rodillo S rueda sin resbalar sobre un plano horizontal, y los datos son la velocidad del centro de masa, esto que tengo ahí como dato, y el ángulo alfa, este que está acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿O cómo lo hacemos? ¿Sumamos las dos velocidades? Vamos a sumar las dos velocidades. Primero, tengo que trazar un radio entre el centro y el punto M. Perfecto. Este es el radio del círculo S. Es el radio total. Perpendicular a ese radio, tengo la velocidad omega por R, ¿sí? Omega por R. Y en este mismo punto M le tengo que sumar esta velocidad al centro de masa. Vamos a ponerla en negrito. Esta. Ahí. Tendrían que ser iguales los módulos, ¿está bien? Porque de vuelta, el radio es el total del círculo, y entonces en la periferia los módulos de omega por R y el centro de la velocidad del centro de masa es el mismo. Bueno, paralelogramo, y entonces queda una velocidad de M, una cosa así. Bien. ¿Cuánto vale el módulo de ese vector M?
¿qué tengo que hacer? El módulo de m, ¿cómo lo calculo? Primero vamos a hacer esta suma. Está bien que tengo que sumar en el versor i la componente de omega por r, que sería este pedacito de acá, ¿no? Y en j es este pedacito de acá. ¿Me siguen? Cuando ven que algo no se entiende, me avisan. Entonces, ¿cuánto vale según el versor i? Por un lado tengo la velocidad del centro de masa y le tengo que sumar ¿cuánto? Lo que aporta omega por r según el versor i. ¿Cuánto es lo que aporta eso? Y será omega por r, que dijimos que el módulo es el mismo que la velocidad del centro de masa, por el coseno de este ángulo. ¿Cuánto vale el coseno de ese ángulo? ¿O cuánto vale ese ángulo? 2 veces alfa. Muy bien, 2 veces alfa. Ujú. Muy bien. Todo esto en i. Y negativo menos velocidad del centro de masa por el seno de 2 alfa según j. Bien. En definitiva, esto sale factor común velocidad centro de masa. Y multiplica 1 más coseno 2 alfa por i menos seno 2 alfa en j. Bueno, esta es la respuesta haciendo la sumatoria de las dos velocidades. Ahora quiero hacer lo mismo, pero aplicando el concepto recién aprendido, que es imaginarme a la velocidad del punto M como una velocidad pura de rotación alrededor de un eje que está acá abajo, en Q, y que tiene un radio que vale toda esta distancia. Acá el desafío es calcular cuánto vale este radio, ¿no es cierto? Fácil, si nos damos cuenta que acá puedo dibujar yo un triángulo y este ángulo es de 90, entonces 2 veces el radio es la hipotenusa y esta distancia, a la que llamamos R de M a Q, será ¿qué cosa? 2 radio por el coseno de alfa, ¿está bien? R de M a Q es igual a 2 veces el radio, que es la hipotenusa, por el coseno de alfa. Y entonces ahora fácil sale que el módulo de esa velocidad m, ¿cómo lo puedo calcular? Como omega por el radio que va del punto M hasta Q. Es decir, para calcular omega, ¿qué hago? Uso el dato de velocidad del centro de masa y lo divido el radio. Esto es omega, ¿está bien? Todo esto es omega. Por el radio RMQ, o sea, 2 veces R por el coseno del alfa. Y entonces, este es el radio de M a Q. Si comparamos esto, bueno, esto se va, ¿no? Esto se va con esto. Si comparamos el módulo que acabamos de conseguir con este que habíamos sacado antes, nos tendría que dar igual. 2 veces velocidad centro de masa por el coseno de alfa. Si no, para llegar a eso tienen que usar esas identidades de que el seno de 2 alfa es no sé quién, qué sé yo.
Porque fíjense que tendría que ser lo mismo, ahora este lo podemos proyectar, ¿no? En coseno de alfa en X y seno de alfa en Y, si quieren. Este es más fácil de proyectar, digamos. Ah, claro. Este sería alfa, y entonces en X sería todo esto, velocidad del centro de masa, por 2 veces coseno de alfa por coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa en Y y seno de alfa en J, pero eso no se parece a lo de arriba. Sí, porque 2 coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno de 2 alfa. Claro, esas son identidades que yo nunca sé, pero digo, No, yo tampoco, la acabo de inventar, si no, no me da. por eso sabiendo que tiene que dar lo mismo, pero digo, después no se asusten si en esos cosenos no le queda lo mismo, porque no les iba a quedar lo de la guía, sí, lo de la guía lo obtienen haciendo esto que estamos haciendo ahora, fíjense que es el resultado de la guía, ¿no? Es por coseno en Y, por menos seno en J. Ah, yo no lo miro, claro. Claro, si miraban el resultado de Ale y lo querían comparar con esto, tenían que usar algunas identidades. Está bien. media- 2 velocidad centro de masa por el coseno, y después coseno en I y seno en J, está bien. No me había dado cuenta. Bueno, acá también entonces. Claro, ahí también, pero escrito raro. Hay que buscar esas identidades. Y de Bueno, los otros, sin hacerlo, les contaría lo de cómo encontrar el eje instantáneo, por lo menos en alguno. bueno, sí. Aunque no lo hagas, pero contarle cómo encontrar el eje. Que más o Fíjense menos dijimos, pero... el caso típico, una escalera apoyada en la pared, se resbala y entonces esta puntita se mueve para acá y la punta que llama B se cae y siempre está en contacto con la pared, ¿sí? Entonces, sabiendo que la velocidad del punto A acá abajo es de 3 metros por segundo, cuando el ángulo θ es de 30 grados, ¿no? Este ángulo de 30 grados. Y además me da como dato que la longitud de esa barra, de esa escalera, es de 2 metros. Entonces, ya sabiendo que eso es 2 metros, lo multiplico el seno de θ y tengo esa distancia, ¿no? Esto sería 2 por seno de θ, ¿está bien? Y la distancia en X será 2 por coseno de θ. 2 es la longitud, ¿está bien? ¿Y para qué me sirve esto? Y porque yo tendría que ubicar el eje instantáneo de rotación. Y sabiendo que siempre es perpendicular a las velocidades, digo, si trazo una línea perpendicular a la velocidad en A, entonces me queda esa línea. Y luego trazo una línea perpendicular a la velocidad de B y me queda esta otra línea. Donde intersectan esas dos, ahí tengo el eje instantáneo de rotación. Es como que toda esa escalera, justo en ese instante, está girando así, con un omega, alrededor de este eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Fíjense que el eje está fuera del cuerpo ahora. Rígido, sí. Y el resto piénsenlo, pero digo, esta es la técnica para encontrar los ejes instantáneos, ¿no? Digo, uno mira dos velocidades cualquiera, traza dos perpendiculares, donde se cruzan estará el eje instantáneo. Nada, es poquito lo que le falta. Digo, si esta es la velocidad, esta es la velocidad de este punto, y sé que cualquier velocidad, y A no escapa a esto, es omega por el radio que hay desde el eje instantáneo a ese punto, este RA es este. Entonces, omega, ¿cómo lo calculo?
la velocidad de A, que es dato, 3 metros por segundo, dividido RA, que es este número de acá, 2 por seno de tita. Y si ahora quiero calcular la velocidad de B, y de la misma forma, velocidad de B va a ser omega por el radio del eje instantáneo hasta B. Y entonces me doy cuenta que RB es eso. Entonces, para calcular el número ese de velocidad de B, directamente de la ecuación anterior, saco omega. O sea, velocidad de A, que era dato, dividido RA, que dijimos que era 2 por el seno de tita. 2 por seno de tita. Y ahora multiplico esto por RB, que es 2 por coseno de tita. Y bueno, así calculo cuánto vale la velocidad del punto B, que sería esta velocidad con la que se está cayendo esa punta que está apoyada en la pared. ¿Está bien? Uy. Que quede Y bien. ¿qué más? Bueno, Es igual. Sí. esto es lo mismo, ¿eh? Esto lo único para entenderlo, porque pareciera como que está girando sobre A. En realidad lo que está haciendo esta puntita es caerse. Esto está viendo para acá. Como acá en B están solidarias, la velocidad de la barrita horizontal y la de B que está inclinada, la velocidad en ese punto tiene que ser la misma. ¿Está bien? Es como el caso de esos dos rodillos con la pasta entrando. La velocidad, si miro de un lado, como si fuese una bisagra, de un lado y del otro de esa bisagra, es la misma. Nada, tenemos que usar esta relación del ángulo alfa, este se lo dejo a ustedes, para calcular cuánto vale entonces la velocidad de rotación de la varilla esta BC y después cuánto es la velocidad que tiene. Esto es como si fuese un carrito con rueditas, ¿sí? No se puede mover. Entonces, en un primer momento se va a ir hacia la derecha y después vendrá a la izquierda. Bueno, hay que calcularla justo en ese instante. ¿Bien? Eso se lo dejo a ustedes, es el único que les queda. Son 9 menos cuarto. Venimos a las 9 para hacer los ejercicios del examen y después les voy tirando mails y vemos si quieren ver los exámenes cada uno cuando tengan un ratito libre o un ratito el sábado. Ustedes me van diciendo, no sé, sus trabajos, si tienen trabajo, si no, los compromisos de cada uno. ¿Está bien? Lo importante es que les quede el concepto de cómo hacer los ejercicios que tomamos el sábado pasado. Ah, les voy a subir los de Maxi de esto resueltos, si les quedan algunos, si quieren. Ah, bueno. Pero de esto hicimos, creo que todo, ¿no? No sé, si no, no les subo nada si los hacen, si no se los van a copiar. Porque los primeros son re fáciles. Sí. El único que tenía algún conflicto era el 7 y el 8, que lo hicimos. El 9 también quedó hecho. Y les queda el 10 nada más. Y si no les subo nada, pues si no le voy a subir el 10 hecho, no van a hacer nada. Claro. No De subo. última, bueno, si no les sale, igual lo subimos después para que lo tengan para consulta, pero Que viene, dale, que la luchen un ratito. que la luche. Sí, explíquense como compañero, ahora mándenle mensaje al que dijo que ese ángulo era 2 alfa, a ver cómo se dio cuenta, pero mándenle un mensajito. Bueno, Tienen que buscar en internet, ahora busquen teorema del arco capaz. Y eso les explica el doble arco capaz. Y capaz va con Z, con Z, ¿no? animalito. Bueno, ¿nos Bueno, vemos a las 9? a las 9, ¿qué vas a hacer? ¿El examen? Te escucho. Sí, Bueno, los dos. dale, yo mientras como escuchándote entonces. Bueno, Profe, y la pregunta, ¿y el recuperatorio cómo sería? Porque yo tenía entendido que eran los mismos ejercicios, pero bien resueltos. lo que pasa es que eso quedó en desuso cuando, a ver, el año pasado se hizo eso mismo porque a final del cuatrimestre había una evaluación
que era la que certificada, si ustedes estaban en condiciones o no. Yo tenía, primero que tomamos 2 recuperatorios el año pasado, pero para este 2021 cambió ese método. El departamento dijo, los exámenes son otra vez sincrónicos y además no se hace más esa, ¿cómo lo llamaban? Como una defensa, como para que... La validación, ¿no era, profe? Validación, exactamente, la validación de la cursada. Este año no va a estar esa validación. Entonces nos dijeron, se toma en forma sincrónica y sin la validación. Pongo la cámara, así nos ven. Entonces, no puede ser otra vez el mismo examen. ¿Por qué? Porque eso los habilita. Primero que es un solo examen, y entonces no puedo tomar un examen para un recuperatorio para cada examen. Y segundo que tampoco podrían promocionar la materia de esa forma. El recuperatorio va a ser a continuación del segundo examen, por eso si los 2 exámenes le van menos de 4 es como que no tienen chance de hacer ningún recuperatorio. Creo que nadie va a estar en esa condición. No vi las notas, la verdad que no las pasé todavía, pero creo que nadie le fue mal del todo. O sea, con menos de 4 creo que no tiene nadie. Por lo que viva. Pero igual vamos viéndolo en la marcha. A ver qué hace falta. La idea nuestra es nada, que todos la cursen. No tenemos intenciones de que no la cursen. Nada más que por lo que estableció el departamento no se pueden tomar los 2 recuperatorios. Después vemos puertas adentro y si nos autorizan a ver qué se puede hacer. Pero por ahora lo que bajaron de línea es esa. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. En las otras materias, ¿cómo son? Porque ahora sí ya chusmeo. Es lo mismo. Por las que estoy usando sí son lo mismo. Claro. Bueno, porque esa fue la premisa con la que se inició el cuatrimestre. No quita que después le hable con la coordinadora nuestra y le avise a ver si nos da la posibilidad de tomar más de un recuperatorio, aunque les haya ido mal en los 2 exámenes, y bueno, por lo menos aseguran la cursada y no se pierde. Después el final es un trámite más y listo. Pero la idea nuestra no, al contrario, que aprueben todos. ¿Ven? Yo a los del martes ya les dije que iba a recuperar, no podía promocionar, que era lo que habíamos charlado la primera. Claro, eso sí, ya es así. Así que sí. Pero por lo menos que les quede cursada y después, bueno, Cursada. y ya está, ya se la sacan de encima. Ujú. Bueno, nos vemos en 15 minutos. Dale. Por favor. Claro, profe, gracias. Chao. Hasta luego.